vamos a honrar la palabra de Dios leyéndola, ¿ok? Por favor, si puedes ponerte de pie, te lo voy a agradecer, no por mí, sino por la palabra de Dios. Y yo quiero que la abran en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Mientras que usted la va buscando, déjeme decirle que en las redes sociales, en el Facebook especialmente, están viéndonos desde Guatemala, México, Costa Rica, Perú. Está conectado desde el hospital nuestra hermana Ángela Benítez y Steven Benítez. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a toda nuestra audiencia? Amén. Gracias. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a buscar nuestras Biblias, Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. ¿Ya lo encontraron? Bien, quiero advertirles que en esta serie voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas. Para mí y muchos teólogos y estudiosos de la palabra coinciden que esta es la mejor versión. Siempre me preguntan, ¿qué versión me recomienda? Las Américas, la mejor versión. Y esta versión se le dice la nueva versión, la nueva Biblia de los hispanos, porque ya no tiene los españolismos, ¿verdad? El vosotros, el sois, sino que es un lenguaje mucho más hispano, como nosotros somos hispanos. Así que, pero es la misma Biblia. Si la quiere conseguir, es fácil conseguirla, la Biblia en Amazon, Nueva Biblia de los Hispanos. Ok, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor y también va a aparecer en la pantalla. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Dice así: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes, diga firmes, contra las insidias o las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes o gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Oremos. Amado Padre, una vez más imploramos la asistencia de tu Espíritu Santo para que tu palabra no vuelva vacía en los corazones que quieran escucharla y obedecerla. Señor, úsame para tu gloria, Señor. Usa este vaso de barro, Padre. Sabemos, Señor, que este es un tema muy importante. Es un tema que ya nos enseña, pero es tan real y tan de alta relevancia, Señor. Enfrentamos una guerra campal, una guerra espiritual sin precedentes. Y nosotros como cristianos tenemos que estar avisados de lo que está pasando y de lo que se viene. Y más si como iglesia queremos, Señor, conquistar las naciones con el Evangelio. Gracias una vez más por darnos tu palabra. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Hoy quiero empezar esta serie, la guerra espiritual. Y el hermano Alexander nos hablaba del centro de capacitación o seminario que personalmente me siento muy motivado, muy feliz por darnos la oportunidad como iglesia de empezar un seminario en esta congregación. Es un sueño hecho realidad. Si usted quiere enseñar la Biblia, quiere predicar la Biblia, quiere servir mejor, aconsejar, liderar, cantar, tocar, lo que usted quiera, usted y yo tenemos que sumergirnos en la enseñanza de la palabra del Señor. Al final del servicio puede y debe registrarse en el centro de bienvenida. Los requisitos son muy mínimos, pero necesitamos pasar tiempo en la palabra del Señor. Si usted también tiene dificultad para entenderme en el idioma español, hay una persona, una hermana que está traduciendo en inglés todo el sermón. Lo único que usted tiene que hacer es levantar su mano si desea y un ujier le va a hacer llegar los audífonos para que pueda escuchar en inglés. También quiero motivarles a registrarse para tomar el curso Cómo compartir el Evangelio a tus amigos. Pastor, yo quiero hablar a mis amigos, pero no sé cómo. Esta es una oportunidad para que puedas aprender cómo compartir el Evangelio a tus amigos, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos.
Hermanos, la mesa está servida, lo único que no podemos hacer es llevarte a comer. Tienes que tomar tú la decisión. Acércate al centro de bienvenida, regístrate, es 1 hora, pero es una inversión que puede tener un impacto en la eternidad. Y como siempre digo, si tú amas tu iglesia, comparte este servicio en este momento. Coge tu celular, haces share en el Facebook o el canal de YouTube y lo vuelves a guardar para que otros puedan recibir esta enseñanza espiritual. Mire, este presente siglo es un siglo lleno de contradicciones, lleno de contradicciones. Se lo voy a demostrar. Mucha gente decía que el café era malo. El café es malo. Enojado andaba yo. Ahora dice que el café no es malo, que es bueno para la salud, gloria a Dios. Y dice que tiene varios componentes nutritivos. Lo mismo ocurre con el chocolate, incluso lo dicen con el alcohol. Ahora resulta que la marihuana no es tan mala como se decía, pero todos sabemos que eso no es verdad. Y todos sabemos los estragos que está ocasionando, especialmente la marihuana en nuestra juventud. Leí de un hombre que aseguraba haber perdido peso tras una dieta exclusiva de 30 días en McDonald's. ¿Sí? ¿Será posible? ¿Qué piensan? Yo lo dudo. ¿Qué fruto están produciendo estas contradicciones? Algunos menos inocentes que otros. Pero en el terreno no tan inocente los resultados son más graves. Alrededor del mundo, junto a un auge tremendo de la tecnología, ha aparecido un interés increíble por el ocultismo. En los Estados Unidos hay convenciones donde se reúnen miles de astrólogos y brujas. Incluso están entrando en las escuelas. Créamelo, en las escuelas están entrando estos grupos satánicos. En Nueva York se ofrecen clases con créditos sobre los signos del zodiaco. En San Francisco la iglesia satánica sigue y sigue floreciendo. Todos sabemos sobre las contradicciones de los matrimonios homosexuales y las contradicciones en el deporte por dejar participar personas de diferente sexo en competencias que no le corresponde por su sexo asignado por Dios. El movimiento woke sigue ganando adeptos en todo el mundo. Muchos siguen hablando de la representación de un bacanal en la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas, claramente inspirada en la Última Cena de Leonardo da Vinci. El cuadro incluía drag queens, una modelo transexual y una cantante semidesnuda. Incluso había un menor de edad en la escena. La reacción no se hizo esperar. Uno de los periodistas más destacados, Pierre Morgan, publicó: ¿se habrían burlado así de cualquier otra religión? Una decisión atroz que cometieron. Elon Musk, el que compró Twitter, publicó: calificó la parodia de extremadamente irrespetuosa contra los cristianos. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, coincidió y lo calificó de chocante e insultante para los cristianos de todo el mundo. Personalmente, a mí me dolió terriblemente, y para muchos cristianos, cómo ridiculizaban al Señor y a nuestra fe cristiana, denigrándola. Ojo, cuando los Juegos Olímpicos, por naturaleza, ellos están prohibidos y prohíben a todas las personas atacar o hacer discriminaciones por raza, por credo, por religión. Y ellos mismos hicieron algo que contradice sus propias normas. Trataron, incluso salieron a hablar los portavoces, y al final, por tanta presión, retiraron de las redes sociales la ceremonia de inauguración. ¿Qué nos dice todo esto, hermanos? Que estamos en un claro estado de guerra, sí, pero estamos hablando de una guerra cuya estrategia incluya armas, no las que vemos, sino son armas como la confusión. Escuche, hermano, hermana, la confusión, la depresión, la ansiedad, la distorsión de la verdad, porque ahora a lo bueno se le llama malo y a lo malo
no solo se le llama bueno, sino hay que celebrarlo. ¿Ok? El suicidio. ¿Sabías tú que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes? Una guerra espiritual. Algunos piensan que este tema es inadecuado o anticuado y que muchas iglesias ya no se enseña o se predica. La Biblia nos enseña otra cosa. No soy un experto en guerra espiritual, pero lo que sí sé es que lo que la Biblia habla acerca de lo que estamos enfrentando nosotros los cristianos. La Biblia nos habla de un enemigo peligroso, implacable, incansable. Lo compara como un león rugiente. Y el caso es que Satanás nos está en muchos casos haciendo la vida imposible. Si no nos posee, porque no lo puede, desde luego puede tenernos agarrados, atrofiados, nos puede tener inefectivos, nos puede tener agarrados, inefectivos en el reino de Dios. Una manera clara de ver lo efectivo que es el enemigo en nuestras vidas es la manera como estamos usando nuestro tiempo y nuestros recursos financieros. Está de más decir cuánto tiempo invertimos en las redes sociales. El enemigo nos cautiva, nos capta fácilmente a través de las redes sociales. Y ni hablar del dinero, no nos alcanza. Solamente pagar y pagar las deudas porque estamos cayendo en el consumismo. Pero que no nos dé miedo, hermanos, porque si el enemigo es formidable, y déjeme decirle, lo es, más lo es el poder de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. No tengas temor. Así que lo mejor es estar listo para la contienda, manteniendo tu comunicación directa con nuestro cuartel general y con el comandante supremo, Jesucristo nuestro Señor. No nos damos por vencido, porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Efesios capítulo 6, escúchame, del verso 10 al 20, es la enseñanza central de toda la Biblia sobre la guerra espiritual. ¿Quieres entender el tema de la guerra espiritual? Yo te imploro, ve a casa y lee esta porción bíblica. No corras, tómate el tiempo y léela en profundidad. Porque aquí se encuentra descrita nuestra guerra. Es una guerra de cada uno de nosotros que hemos profesado nuestra fe en el Señor Jesucristo. La vida cristiana la van a vivir en un ambiente hostil. Pablo se lo dijo a los hermanos en esta carta. No será fácil. El diablo, el enemigo, te quiere sacar fuera del partido, arruinar tu vida, arruinar tu matrimonio, arruinar tu testimonio, tus hijos. Él quiere usarte, Él quiere usarme para dividir tu iglesia con tu resentimiento, tu falta de perdón, tu amargura, con traiciones. Es una guerra invisible, aunque no estemos conscientes, está presente en nuestras vidas. ¿Y cómo empieza Pablo esta porción bíblica? Empieza con 2 mandamientos. Mira el versículo 10 nuevamente, dice así: por lo demás, fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí encontramos una orden general para cada cristiano. Escúchame, para cada cristiano. Aquí encontramos el qué. ¿Cuál es el qué? Fortalézcanse en el Señor. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? ¿Ok? Aquí Pablo está hablando de que hay un poder disponible. Hay un poder, el poder de Dios en nuestras vidas. Pero es interesante que está en voz pasiva. Y esto es digno de resaltar. ¿Por qué? Porque tú no lo puedes hacer. No es cuestión de nuestro poder. No es cuestión de que yo me esfuerce. Tengo que tener poder, tengo que tener poder. Tengo que tener fuerza y voluntad. Déjeme decirte, esta guerra espiritual no ajusta nuestro propio poder, nuestra propia fuerza de voluntad. No ajusta, vas a quedar corto. ¿Por qué? Porque esta guerra espiritual es muy fuerte.
avasalla, supera nuestra propia capacidad humana. Por eso Pablo dice, por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder del Señor. No es mi poder, es el poder de Dios. Diga, el poder de Dios. Es el poder del Señor en nuestras vidas. Es nuestra relación íntima y personal con el Señor. Y es un mandamiento que yo debo obedecer. Muchas veces decimos, pastor, hermano, ore por mí, ore por fortaleza. Está bien, no hay problema, oramos. Pero Pablo le dijo a los hermanos, tú tienes que fortalecerte en el poder de Dios. Es una tarea personal, es una responsabilidad mía, es una responsabilidad tuya, es mi parte. Déjame explicarle cómo funciona. Usted puede tener un carro lindo, precioso, ahí afuera de su casa, pero ese carro no se va a mover si usted, ¿qué hace? No le mueve a la llave, ¿sí o no? No le mueve a la llave. Nosotros tenemos una parte y Dios activa su poder en mí, pero yo tengo la parte mía que me corresponde. Yo puedo tener mi computadora, una laptop muy linda, pero yo necesito que encenderla. Yo necesito enchufarla a la pared. ¿Para qué? Para que se conecte al poder. Muchos cristianos quieren vivir en éxito y quieren vivir de victoria en victoria, pero no hacen su parte, no se conectan con el Señor, no buscan de Dios, no leen la Biblia, no oran, no vienen a la iglesia, o si vienen de vez en cuando, y por eso no caminan de victoria en victoria, y por eso sus vidas no reflejan lo que dice la palabra, que somos llamados a ser más que vencedores. Pero pedimos, ore por fortaleza, cuando nosotros primero tenemos que hacer nuestra parte, fortalecernos en el Señor. Pero en el versículo 11 nos da una orden específica. Nos dice el cómo te debes fortalecer. ¿Qué dice el verso 11? Revístanse con toda la armadura de Dios. En otras palabras, ¿cómo yo me conecto a ese poder? Poniéndome la armadura de Dios. Diga, la armadura de Dios. Así me fortalezco. Así me fortalezco. Poniéndome la armadura de Dios. Y esa acción debe ser continua y debe incluso realizarse en momentos específicos. La protección de Dios es para ti. Dios te ha provisto de una protección para tu vida, para defenderte de los ataques del enemigo y de sus estrategias satánicas que ha diseñado para destruirte a ti y destruir a los tuyos, para hacerte inoperante, inefectivo en tu ocupación en el reino de Dios. En otras palabras, el enemigo, escúchame hermanos, el enemigo no puede poseerte a ti. Usted está poseído, usted tiene el Espíritu Santo en su vida. Si está el Espíritu Santo en mí, ningún demonio puede entrar a mí. Aleluya. Pero Él va a lograr hacer que te vuelvas inútil en el reino de Dios. Con mentiras, con culpas, con engaños, con tentaciones, para que tú estés sentado en esa banca, con remordimientos, con engaños, y pienses que no sirves en el reino y ya no eres útil en el reino y Dios ya no te quiere y ya se te acabó el tiempo y ya no puedes hacer nada más. Mentiras, mentiras y mentiras de Satanás. Amén. Pero tienes que aprender que esa batalla, esa guerra espiritual, la tienes que lidiar con las armas espirituales de Dios. No podemos vivir esta vida cristiana como si nada pasara, sino que tenemos que tomar en serio. Y interesante cuando Pablo dice revístanse o vístanse, el verbo aquí está en modo de urgencia, es urgente, ¿ok? Y en voz media, o sea, tú tienes que hacerlo por ti mismo. Yo no puedo vestirte a ti. Tú tienes que vestirte, tú tienes que tomar esas armas que Dios te da. Es la batalla de todo cristiano. Es una batalla de ataques demoníacos de destrucción. Créamelo.
Es una batalla de ataques demoníacos de destrucción. La Biblia lo llama las acechanzas del diablo. Son estrategias, planes elaborados para eliminarte. Esto es muy serio lo que estoy hablando. Son tentaciones, engaños, mentiras para apartarte de Dios y llenar tu corazón con desánimo o con medias verdades para que hagas cosas que luego te vas a lamentar. Pero en el versículo 12 nos da la razón de las órdenes. El versículo 10 nos dice el qué, el versículo 11 nos dice el cómo con la armadura y el 12 nos da la razón. Mira el versículo 12, porque nuestra lucha no es contra ¿qué? Sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra poderes o gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces aquí encontramos la razón. ¿Por qué me debo fortalecer en el Señor con la armadura de Dios? Porque enfrentamos una guerra espiritual. Es la persona que está a tu lado. Estamos en guerra. Cuando Pablo dice, estamos en lucha, ¿sabes qué está pensando Pablo? Te vas a sorprender. Una lucha cuerpo a cuerpo. Como si estuviéramos en un ring de boxeo, cuerpo a cuerpo. Es una lucha campal, ¿ok? Pero no es contra otra persona, no es con una organización, no es con tu esposo, hello. No es con tu hijo, no es con tu jefe, no es con tu hermano, no es con tu hermana, no es con tu líder. No, dice la Biblia, no es contra carne y sangre, sino contra contra una jerarquía de demonios que luchan en el campo celestial. La Biblia dice las regiones celestes. En otras palabras, escuche, lo físico es el resultado de lo espiritual. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros queremos resolver las cosas en un plano físico cuando no nos damos cuenta que lo físico es el resultado de lo que está pasando en lo espiritual. Entonces tenemos que ir a lo espiritual para ver cambios en lo terrenal. Si no, vamos a seguir con los mismos problemas. Debemos atacar la raíz del problema. Y la raíz del problema es espiritual. La raíz del problema de tu matrimonio es espiritual. La raíz del problema de tu carácter es espiritual. La raíz del problema de tu familia es espiritual. Tenemos que ir ahí. Tenemos que trabajar ahí. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos que tener un balance. No podemos verlo todo como un ataque demoníaco, pero tampoco podemos verlo como que nada es un ataque demoníaco. Mucho o poco énfasis son los que debemos evitar. Quiero darte 4 verdades básicas sobre la naturaleza de la guerra espiritual, que creo que va a ayudarnos muchísimo para poner las bases. Vamos a ir de a poco a más profundo en el tema de la guerra espiritual. Voy a ir de a poco para que puedas entender lo que humildemente estoy estudiando para compartir contigo. Número 1, la primera verdad. Si quieres, apúntalo. El mundo invisible es real. Número 1, el mundo invisible es real. Hermano, hermana, amigo, amiga, existe un mundo invisible que es tan real como el mundo visible. Tú lo sabes, los rayos ultravioleta pueden matar y yo no lo veo, pero están ahí. El gas natural no lo veo, el monóxido de carbono no lo veo, pero puede matar, puede quitarte la vida. Si no estás prevenido, puede acabar con la vida. De la misma manera es el ataque del diablo. La batalla espiritual, hermanos, ¿dónde se da? En las regiones celestiales. Yo te quiero llevar a 2 pasajes para demostrarte de muchos cómo se libra esta batalla
en las regiones celestiales. El primero es Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 15. Vamos a ir a la pantalla, por favor. Mira conmigo esta historia bien interesante. Y dice, y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Ejército de caballos y carros. Y su criado le dijo, ¡ay, Señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. ¿Ok? Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, ya lo leí. Ok. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras ¿qué? Sus ojos para que vean. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que en el monte estaba lleno de ¿qué? De caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sí lo vio? En las regiones celestes, en ese mundo invisible, hay una lucha que se está lidiando. Debemos decirle, Señor, ayúdanos a entender que hay un mundo invisible, real, que aunque mis ojos físicos no lo ven, se está dando una batalla, aunque no lo vemos. El otro pasaje, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Vamos a leerlo. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son ¿qué? Carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Escuchen, el Nuevo Testamento nos habla de fortalezas. No son fortalezas físicas, son fortalezas espirituales. Las personas quieren cambiar, pero no pueden cambiar si primero no se derrumban fortalezas que se han levantado. No las vemos, pero están allí. ¿Cómo cambia una persona? Cuando cambia y se destruyen esas fortalezas. Hay madres aquí que sufren por sus hijos, lloran por sus hijos, reniegan con sus hijos, han aplicado todo tipo de disciplinas con sus hijos y nada resulta. Déjeme darte un consejo, mamá, déjame darte un consejo, papá. Se han levantado fortalezas de engaño en la mente de esa niña, en la mente de ese hijo. Y tienes que usar las armas espirituales que Dios te ha dado para derribar esa fortaleza en la mente de esa criatura. ¿Sabes cómo? Con la oración. Clama a Dios en el poder del Señor, en el poder de Cristo, para que esas fortalezas sean derribadas en el poder del Señor. Tendrán que caer esas fortalezas y ese engaño que se ha levantado en esa mente. Vamos a aprender cómo hacer esa guerra espiritual. Y vas a tener éxito. Y vas a ver cambios operados en la vida de tu hija y en la propia vida de ti mismo. Es un mundo real, el mundo invisible. Número dos, enfrentamos una guerra invisible, un conflicto cósmico con implicaciones eternas. Hermanos, las implicaciones, las consecuencias son para siempre. No es cualquier lucha. Cuánto quisiera que usted me entendiera lo que usted haga, padres, madre, lo que usted hace con su vida, las decisiones que usted tome hoy van a tener consecuencias hasta la tercera y cuarta generación. Escúchenlo, no es broma, no es juego. Usted no puede ir por la vida diciendo es mi vida y hago lo que quiero, como dice la canción por ahí. Usted hace lo que quiere, pero las consecuencias son inevitables. ¿Y sabes qué? Lo van a pagar tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Tienes que entender que esta guerra tiene consecuencias espirituales. 2 Corintios 10 nos dice, otra vez, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Diga poderosas. ¿Qué es poderoso? ¿Qué es poderoso? Que tiene poder.
¿Y por qué no usamos esas armas? Cuando tienen poder, son poderosas, dice en Dios, para la, ¿qué dijo? Destrucción de fortalezas. Se lo acabo de decir. Derribando, diga derribando, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Wow. Esta es tu próxima oración por tu hijo, por tu hija. Llevo cautivo ese pensamiento que la tiene atada a mi hija a Cristo Jesús. Libérala, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos, Satanás es mentiroso. Diga mentiroso. Es padre de mentira que confunde a las personas y hace que tomen decisiones que van a afectar sus vidas y por la eternidad. ¿Sabe lo que dice 2 Corintios 4:4? Así lo dice. El Dios de este mundo, escucha, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué ha hecho? Ha cegado. Ha puesto un velo. No ven, no pueden entenderlo. Por eso es que muchas de nuestras batallas también se dan en nuestras mentes. Uno puede traer el mejor predicador. Puedes traer a quien tú desees. Puedes invitar a una persona y al final le puedes preguntar, ¿y? Está bien. Me gustó cómo vino vestido. ¿Y no escuchaste lo que él dijo? Entró por aquí, salió por acá. ¿Están qué? Cegados. ¿Quién los ha cegado? El príncipe de este mundo. No ven, no entienden. El conocimiento de Dios no está allí. ¿Ok? Parte de esta estrategia, hermanos, de la oración es justamente ir hacia ahí. Por eso es importante la oración intercesora. Hay que saber orar de manera estratégica. Este es un ministerio clave. Personas que oran por otros. ¿Para qué? Para que se abran los ojos. Para que esos velos caigan y las personas puedan ver y creer en Jesucristo. Por eso es una lucha espiritual la oración. No es cualquier ministerio. No es un bendice, bendice. No, es una lucha interna. Es una lucha de rodillas clamando a Dios. Jesús recurrió a la oración. Usted sabe que Él fue tentado en todo como hombre, porque cuando Él nació fue 100% hombre y 100% Dios. Él fue tentado con la lujuria, fue tentado a renunciar, fue tentado a la depresión, el enojo, la falsa creencia. Incluso fue tentado por el diablo a renunciar a la misión de su Padre. ¿Sabe qué hizo Jesús antes de ir a la cruz? En sus últimas horas pidió a sus 3 amigos, a sus más íntimos, le dijo: vengan conmigo, vengan por favor. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les pidió? Orar. Les pidió eso, les pidió que oren. ¿Por qué? Porque él estaba en una batalla espiritual y Jesús sabía el poder de la oración. A Pedro el Señor Jesús le dijo: Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo. ¿Y qué dijo Jesús? Pero yo he orado para que tu fe no falte, Pedro. Y usted dirá: pero Jesús es Dios, pudo reprender al enemigo y que no le pase nada a Pedro. ¿Por qué hizo esto Jesús? Para enseñarnos a cada uno de nosotros a hacer lo mismo por los hermanos, para clamar por los hermanos, para orar unos por otros, para no dejarlos desprovistos de oración, para que en vez de estar hablando del hermano, criticando al líder, chismeando, no, clamando a Dios por aquel, por aquella que ya quizás ni viene a la iglesia. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó, a orar e interceder. Jesús caminó con su Padre y Él buscaba el rostro de su Padre, dependiendo del Espíritu Santo. ¿Por qué hizo eso? Para modelarnos una vida de oración, para que nosotros hiciéramos lo mismo, orando y clamando, porque el enemigo
eso es lo que busca. Él busca tentarnos, Él nos acosa. La solución es orar, orar y no desmayar. Estamos envueltos en una guerra invisible, en un mundo invisible, y hay un conflicto cósmico, una lucha por las almas de todos para que Él quiere llevárselas al infierno. Ahora, no todo lo que sucede está enraizado en una oposición satánica. Debemos usar un buen sentido común bíblico para discernir. Pero yo te pregunto, escúchame, ¿cuándo fue la última vez que no pudiste explicar lo que te sucedió? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un conflicto personal, de momento que no pudiste resolver? Algo que pasó en tu vida, algo que pasó en tu hija, algo que pasó en tu familia, algo que pasó en tu iglesia que no hallaste una explicación. Hermanos, la guerra espiritual es real, es verídica, es real. ¿Cuándo fue la última vez que honestamente consideraste que algunas de tus luchas, conflictos relacionales provenían de una oposición satánica y dijiste, esto no está bien, esto está raro, esto es diferente, esto huele mal, aquí el diablo está metiendo su cola, esto no es común? ¿Cuántos? Quizás nunca pensaste en eso, pero ahora estás atando cabos y ahora estás entendiendo de dónde venía, en un ataque satánico y demoníaco. Enfrentamos una guerra invisible con consecuencias eternas. La tercera realidad, nuestro rival es implacable. Escúchelo, nuestro rival es implacable. Mire, antes, ya uno que viene del siglo pasado, ¿verdad? ¿Cuántos son del siglo pasado? Me gusta siempre preguntar. Nadie me acompaña. Antes siempre decía, el diablo se esconde, porque la Biblia también lo identifica como un ángel de luz. No se muestra. ¿Sabes qué? Ahora no es así. Ella no tiene pena, se muestra como tal. Ay, si yo le contara tantas cosas que uno está viendo hoy en día. En la propia inauguración de las Olimpiadas, yo no sé si usted sabe, pero se hicieron unos símbolos satánicos en vista de millones de televidentes. Mire todo lo que se pudo ver en esa inauguración. Ahora él ya no se esconde, no le interesa. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos que nunca antes habíamos vivido. Hace poco estaba observando una iglesia increíblemente defendiendo la homosexualidad, el lesbianismo, hablando abiertamente, una iglesia supuestamente cristiana. Ya eso está abierto a todos. Hermano, nuestro rival es implacable y su meta es destruirnos y desacreditar la causa de Cristo, hasta mofarse de Él abiertamente. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. Y tendrán que pagar aquellos que se mofen de Jesucristo. ¿Qué dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 8? Dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un ¿qué? León rugiente, buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Hermanos, no juegues, no te permitas jugar. Él está destruyendo, Él quiere destruir a los que, Él te quiere destruir y destruir a los que amas. Atacará al más, escúchame, atacará al más vulnerable, el que está solo, el que está sola. A mí me trae una profunda preocupación creyentes que se aíslan. No sabes cómo me preocupa. El diablo, yo aprendí esta lección hace mucho tiempo, lo aprendí del reino animal, lo aprendí observando cómo ataca el león a las manadas. No ataca a la más débil, no. Porque aún la más débil está con la manada, está protegida. ¿Sabes a quién ataca? A la sola, a la que se aísla, a la que dice ya no voy a la iglesia, a la que dice me quedo en casa, a la que dice me salgo del ministerio, a la que dice me voy a quedar solo, no voy a ir.
te castigas tú misma, tú mismo, y te expones al ataque del demonio. Porque a ella, a él, es al que el enemigo busca. Porque no es bueno que el hombre esté. Hay quien insisten con los grupos de vida porque es para tu bien. Porque la vida cristiana no se lleva sola, se lleva en comunidad. Necesitas a alguien en tu vida y necesitas preocuparte por otras personas. Hoy empezamos los grupos de vida. Quédate. Es que, pastor, estoy cansado. Ay, Dios mío. Señor, dame palabra de sabiduría. ¿Por qué nos cansamos siempre el domingo más que cualquier otro día, verdad? ¿No será que el enemigo se mete ahí también? Nos pone muchas excusas. Siempre nos cansamos el domingo, pero los sábados no nos cansamos. Se nos agota las energías el domingo, pero el sábado podemos consumir 8 horas de nuestro tiempo y no nos cansamos. Ni los niños se cansan, yo no sé cómo hacen. Pero el domingo el enemigo nos pone todas las excusas. El niño está mal, el niño está enfermo, el niño tiene que dormir, tiene que tomar la pacha, mi esposo tiene que tomar la siesta, mi esposa tiene que tomar su merienda a las 3. ¡Qué bárbaro! Hermanos, ¿por qué no hacemos algo? El domingo es el día ¿de quién? Es del Señor. Entonces, si es del Señor, dedíqueselo al Señor. Amén. Dediquémoselo al Señor. Dejemos las excusas y dediquémoselo al Señor. Más vale estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Ahí está. Deje las excusas, varón. No se ponga así. Yo le ayudo. ¿Qué necesita? Yo le hago la comida. No, de veras, es por su bien. El enemigo es implacable. Mira lo que dice Judas 9, para que me crea aún más. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y él disputaba el cuerpo de Moisés, ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a proferir contra él juicio de maldición. Escúchame, ni siquiera el arcángel Miguel, sino que le dijo que el Señor. ¿Qué es eso? Hermano, uno ve por la internet gente reprendiendo el demonio por aquí, reprendiendo el demonio por allá. Usted y yo no tenemos que estar reprendiendo a nadie. Ni el ángel, ni el arcángel Miguel, dice, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió, ¿qué dice? A proferir contra él el juicio de maldición, sino que le dijo que el Señor te reprenda, no tú, que el Señor se encargue de eso, de reprender. Usted lo que tiene que encargarse y yo es de meterse con la palabra, estudiar la palabra, cuidar su alma, cuidar su vida, fortalecerse en el Señor, reunirse con otras personas y crecer en el Señor. Pero téngale respeto a Satanás, un respeto saludable. Diga saludable. Pastor, ¿qué significa tenerle un respeto saludable? Muy simple. Respete, pero hágalo saludablemente, no con temor, no, pero con un respeto saludable. ¿Por qué? Porque él es implacable, es un enemigo poderoso. Diga poderoso, es poderoso. ¿Quiere que se lo demuestre? ¿Se lo demuestro? ¿Qué hizo con Adán y Eva? ¿Qué hizo con Adán y Eva? Eran perfectos, en una relación perfecta con su creador, con la naturaleza. Esa pareja no discutía, ay, 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 gloria a Dios. Ahí no había discusión. Todo era sí, mi amor, sí, mi amor. Ay, Adán, sí, mi amor, perfecta. ¿Y qué hizo el diablo? ¿Qué hizo el diablo? Lo logró. Lo cenga. Ay, que pastor, yo tengo 15 años en la iglesia, a mí, no, yo me siento bien, yo me siento firme.
aquel que esté firme. ¿No será que ya no te has dado cuenta, pero el diablo ya te ha cogido? Y ya te ha agarrado y ya te ha convencido con la amargura, el resentimiento en tu corazón. Cuidado, el enemigo es implacable, implacable. Por eso quiero reiterarte, la vida cristiana no es un parque de diversión. Escúchame, por favor, la vida cristiana no es un parque de diversión, es un campo de batalla. Estás en guerra. ¿Escuchaste? Estás en guerra. Y si no estás prevenido, es peor. Si cruzaste la línea y abrazaste la fe y pusiste tu fe en Jesucristo y lo aceptaste como Señor y Salvador personal de tu vida, entonces estás dentro y estás en un campo de batalla. Tienes que prepararte porque vienen tras de ti, tras los tuyos, pero mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Por último, no solamente debemos entender que el enemigo es implacable y que debemos darle el crédito que necesitamos darle, pero por último, como creyentes en Cristo, nosotros no peleamos por la victoria, nosotros peleamos a partir de la victoria. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Nosotros no peleamos por la victoria, a ver si la ganamos. Hermanos, Cristo ganó la victoria en la cruz del Calvario. Él está derrotado. Aleluya. Lo derrotó Cristo. Tu enemigo es un enemigo derrotado. ¿Qué diferencia hace enfrentar un enemigo derrotado? Mucho, poco. Mucho. ¿Qué dice la Biblia en Colosenses 2 del 14 al 15? Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándole en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Hermanos, Cristo está en mí y yo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dígate a ti mismo, Cristo está en mí y yo estoy en Cristo. Su victoria, diga, su victoria es mi victoria. Alábelo a Dios, dele gloria y honra a Dios. Tengo varias cosas más que hablarles. ¿Quieren escucharlas? Se las voy a decir el próximo domingo. Le voy a explicar quién es Satanás, qué dice la Biblia sobre el diablo. Y lo voy a hacer una sola vez porque no me gusta hablar de ese cochino enemigo derrotado. Pero tenemos que aprender quién es el enemigo. Quiero terminar dándote 4 promesas rapiditas. 1 Juan 4:4. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria. ¿Cuántos dicen amén? 1 Juan 5:4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. Apocalipsis 12:11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Santiago 4:7. Por tanto, sométase, humillémonos a Dios. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. ¿Cuántos dicen amén a estas promesas? Aleluya. Gloria a Dios. Satanás es un enemigo derrotado. Jesús destruyó la obra del diablo. Somos victoriosos en Cristo. Tenemos el poder y los recursos para resistir a Satanás y sus ataques demoníacos. Debemos aprender cómo ponernos la armadura de Dios. Lo vamos a aprender el próximo domingo. Y saber cómo estar armado para experimentar la victoria y no la derrota. Cristo está en mí. Este es el mensaje del Nuevo Testamento. Cristo está en mí y yo en Cristo. Es una verdad gloriosa
Nuestro enemigo es fuerte, sí. Es poderoso, sí. Pero Cristo es todopoderoso. Y empalidece en comparación con el maravilloso y majestuoso poder de Jesucristo. Amigo, amiga, papá, mamá, que estás aquí o me estás viendo, Cristo quiere salvarte del ataque infernal de Satanás. Sí, Él lo desea, pero no puede ser tu Salvador hasta que no sea tu Señor. Ven a Jesucristo, rinde completamente tu vida a Él, acéptalo como tu Señor. ¿Qué significa eso? Que Él sea el jefe de tu vida, que Él sea el todo de tu vida. Ríndete a Él. Él pagó por tus pecados. Él murió en la cruz para salvarte de la condenación eterna y del pecado en tu vida. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Arrepiéntete y cree en Jesucristo y recíbelo como Salvador y Señor de tu vida. Si lo haces, la Biblia dice, serás salvo. Salvo del pecado, del infierno, del control del pecado en tu vida. Y Él será tu protector y tu Salvador. Mientras que todos inclinamos las cabezas, si hay alguien aquí que quiere decir, Jesús, ten misericordia de mí, solo eso, Él lo tendrá. Ahí donde estás, puedes decirme, pastor, yo quiero eso para mi vida. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador. ¿Hay alguien aquí? Ahí donde estás, levanta tu mano. Con eso bastará. Pastor, yo quiero para mi vida. Yo quiero decirle, Jesús, ten misericordia de mí. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano. Este es el momento. Yo sé que es una lucha, pero ya tú sabes de dónde viene la lucha espiritual. Ya lo sabes. Es espiritual. No te dejes vencer más. Da el paso de fe. ¿Hay alguien? No quiero terminar. No siento terminar todavía sin darte esta oportunidad. Quizás sea un joven el que está luchando. Quizás seas tú el que estás luchando. Ven a Cristo Jesús. Quizás seas tú que estás estado apartado del Padre. Te has dejado arrastrar por el enemigo, por engaños. Y te diste cuenta que te fuiste muy lejos, pero te tengo una buena noticia. El Padre está con los brazos abiertos diciéndote, hijo, hija, vuelve a casa, vuelve a casa. Yo no te condeno. Yo he venido para salvarte, no para condenarte. Si ese es tu caso, ahí donde estás, levanta tu mano. Si eres creyente pero quieres reconciliarte con Dios, no importa quién esté aquí, es entre tú y el Señor. Levanta tu mano. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Ahí donde estás, levanta tu mano. Vamos a ponernos de pie. Hay alguien aquí que quiere tomar su decisión. Este es un tiempo entre tú y Dios. Tenemos que acabar. Tenemos que ir para nuestros grupos de vida. Pero no quiero cerrar. Siento en mi corazón. Quizás me equivoque, quizás no. Que hay alguien aquí que necesita que oremos por ella, que oremos por él. Si hay alguien que necesita oración, alguien que siente que está en una lucha espiritual, ¿sabe? Mientras que el coro va a cantar, usted haga algo, deje su banca, ven al altar, arrodíllese, entréguele lo que tenga que entregarle. Si hay una lucha por la que usted está viviendo, dile, Señor, te la entrego a ti, aquí quedo yo, no puedo más. Señor, este es mi momento, este es el momento donde yo tomo una decisión. Vamos a quietarnos, por favor. No nos movamos, dejemos las cosas como estamos. Este es un tiempo tan importante en el que no nos queremos distraer nadie. Cierre sus ojos ahí donde está. Mientras que el coro canta, por favor, aproveche este momento. Si usted necesita oración, pase adelante. Vamos a orar por usted.